Hola, soy Angelina, tengo 17 años y hoy os voy a explicar un factor muy importante que me ayuda a salir de la depresión. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente piensas en algo y mágicamente empiezas a ver eso en lo que has pensado por todas partes? Sientes como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para enseñártelo a cada paso que das. Pues esto no es casualidad. Esto es exactamente el sistema de activación reticular y es lo que nos pasa en los momentos más duros de nuestra vida. Nos pasa cuando estamos pasándolo muy mal, cuando tenemos ansiedad o cuando caemos en una depresión. De repente tu cerebro activa ese mismo mecanismo, pero en vez de para enseñarte cosas neutras, empieza a enseñarte razones por las que sufrir, motivos para sentirte insuficiente y señales de las que nada va a salir bien. Hoy quiero contarte cómo descubrí ese mismo concepto científico mientras estaba ingresada en un centro psiquiátrico. Por qué me parecía una tontería al principio y cómo entenderlo terminó siendo un factor muy importante para salvarme la vida. Para que entiendas hasta qué punto esto te puede paralizar la vida, os tengo que llevar al momento más difícil de mi ingreso. Si había una hora que yo temía con todo mi corazón en el centro psiquiátrico, era exactamente las 11:30 de la noche. A esa hora nos apagaban las televisiones. Obviamente no teníamos móviles. Y como compartíamos habitaciones con una compañera que normalmente estaba medicada para poder dormir y ya tenía muchísimo sueño, no podías encender la luz, ni hacer ruido, ni moverte demasiado. Te quedabas ahí, en una cama fría, a oscuras, en un silencio aplastante, teniendo que enfrentarte cara a cara y completamente a solas con los pensamientos más oscuros de tu cabeza. Y si la noche era dura, la mañana no mejoraba. Me despertaba y lo primero que se cruzaba por mi mente era pensamientos como no voy a salir de aquí nunca, a ver qué pasa hoy y pensamientos del estilo. Me frustraba muchísimo la rutina. El centro estaba diseñado con un horario ultra estricto por nuestro propio bien, pero para mi mente era una condena. Me aislé por completo. Yo siempre he sido hipersociable, pero en ese momento me encerré en los libros, me atrinché en mi cama o sofá y dejé de hablar con la gente. Estaba convencidísima de que jamás volvería a ser la misma. Pero cuando llevaba más o menos un mes o mes y medio ingresada, me compré un libro. Y cuando empecé a leer toda esa parte sobre la mente, sobre cómo los pensamientos educan a las emociones y sobre cómo el cerebro filtra lo que vemos, sinceramente pensé que era una milonga. Estando en un punto tan bajo, te da muchísima rabia que te digan que cambies tu foco. Sientes que minimizan tu dolor. Pensaba, claro, es muy fácil decirlo cuando estás en la cama o en el sofá tirada, sintiendo que tu vida no vale una mierda. Los malos pensamientos me consumían por completo. Eran infinitamente más fuertes que cualquier teoría bonita que leyera en un papel. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí me hizo un pequeño clic. Me di cuenta de que mi mente estaba funcionando en piloto automático, exactamente igual que cuando piensas en algo y de repente lo ves en todas partes. Pero realmente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cuando piensas en algo aparece enfrente de tu cara? A nivel neurológico, nuestro cerebro recibe millones de bits de información sensorial por segundo, estímulos visuales, sonidos, olores, datos de nuestro entorno. Si nuestra mente consciente tuviera que procesar absolutamente todo lo que nos rodea al mismo tiempo, colapsaríamos en cuestión de segundos. Por eso existe una estructura de tallo cerebral llamado sistema de activación reticular. Funciona literalmente como un filtro, como un portero de discoteca, hiperestricto. Tu SRA toma esa avalancha masiva de información y descarta el 99% de lo que pasa a tu alrededor, dejando pasar únicamente aquello a lo que tú conscientemente o inconscientemente le has puesto una etiqueta de importancia. Cuando tú piensas en algo concreto de forma repetida o le das una carga emocional fuerte, tu cerebro interpreta, esto es prioritario para la supervivencia de esta persona. Es decir, esas cosas no es que aparezcan de la nada, es que siempre han estado ahí. La única diferencia es que antes tu filtro las borraba para no saturarte y ahora tu cerebro las rescata del fondo y te las pone justo delante de los ojos. Y aquí viene la trampa mortal de cuando estás pasando un mal momento. Si tú te levantas diciéndote que nada tiene sentido, que estás atrapado o que el día va a ser una mierda, tu sistema de activación reticular recibe la orden de buscar confirmación de eso. Tu portero de discoteca abre la puerta a cualquier pequeño detalle negativo para darte la razón y le cierra la puerta a todo lo bueno por pequeño que sea. Así que literalmente yo me estaba configurando a mí misma para seguir hundida. Así que decidí ponerlo a prueba, aunque al principio fuera con desconfianza. Y os voy a ser totalmente transparente. Ponerlo en práctica costó la vida misma. Las neuronas que piensan en negativo llevan tanto tiempo conectándose que han construido una autopista súper rápida. Cambiar eso requiere picar piedra. Como la rutina del centro no la podía cambiar porque era estricta, empecé a cambiar lo que hacía en mis ratos libres. Empecé a probar cosas distintas para aburrirme menos, pero el cambio más radical fue obligarme a socializar de nuevo. Un día me dije, da igual las ganas que tengas de quedarte en la cama con el libro. Te vas a levantar y vas a salir al patio con los demás.
Obligar a mi cerebro a prestar atención a las conversaciones, a las historias de mis compañeros y a conectar con la gente hizo que el escáner se moviera. Mi mente, que antes gastaba el 100% de su energía en machacarme, de repente estaba ocupada escuchando, riendo o compartiendo. Poco a poco volví a ser yo. No fue lo único que me curó, evidentemente. También había tratamiento, otros factores y terapia que fueron clave. Pero entender cómo funciona el filtro de tu mente fue la chispa que encendió el motor. Si hoy estás leyendo o escuchando esto desde un lugar muy oscuro, quiero pedirte que no te exijas cosas imposibles. No intentes pasar de estar profundamente triste a estar feliz de la noche a la mañana. Eso te va a frustrar. Empieza por cambiar pequeños comandos de tu cerebro. Proponte un solo microobjetivo al día, rompe una pequeña rutina. Obliga a tu mente a buscar un detalle, por tonto que sea, que esté bien. Eso te va a ayudar. Si pudiera ponerme delante de esa niña que estaba a las 11:30 de la noche en esa cama del psiquiátrico, a oscuras, inmóvil, sintiendo que sus pensamientos se la comían viva, le diría que solo es una etapa, que no se enfusque y que no se presione por estar bien ya. Que todo es un proceso y que lleva su tiempo. Le diría que para salir de ahí va a tener que hacer esfuerzos que en ese momento parecen montañas inescalables, pero que esos pequeños esfuerzos son los que le van a cambiar la vida entera. Que por entender cómo funciona su mente y empezar a actuar, saldrá de ahí muchísimo antes de lo que piensa. Todos son etapas en esta vida, no estás roto, solo estás en una etapa difícil y te prometo de corazón que de todo se sale. Y recuerda, eres una persona válida, valiosa, fuerte, muy resiliente, con un futuro brillante y con la capacidad de salir de ese pozo que parece no tener salida. Si yo pude, estoy segura de que tú puedes. Yo confío en ti.